En El Salvador, como en otros países tropicales, el tema de la parasitosis es un problema de salud pública y de consulta médica muy frecuente en todas las zonas. Las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que un 80% de la población se encuentra afectada. Sin embargo, la mayoría permanecen asintomáticos, es decir, aprenden a vivir con este tipo de microorganismos en sus cuerpos. Los parásitos podemos decir de que son una serie de agentes, ¿verdad?, que se encuentran en diferentes lugares y que pueden llegar a colonizar el sistema digestivo del ser humano y producir una serie de enfermedades. El parasitismo intestinal estudia aquellos parásitos que se incuban en el ser humano. Tenemos dos divisiones básicas del parasitismo, donde tenemos los protozoarios y los helmintos. Los protozoarios son más comunes en las áreas urbanas, ¿verdad?, es decir, las ciudades y los centros poblacionales de mayor densidad. Y tenemos la otra clasificación de los helmintos, que son parásitos básicamente que viven en el suelo, en el agua estancada, en ríos que llevan desechos, donde se depositan muchas veces las excretas humanas, y también en aguas estancadas como lagos. Las condiciones de contaminación, la falta de cultura en la higiene, el hacinamiento, el agua contaminada y vectores como las moscas son las causas más comunes que provocan una alta propagación de los parásitos, bacterias e incluso los virus. Cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de un tipo de agentes que se encuentran en diferentes áreas, en los alimentos, en el agua, mientras que los virus se encuentran en el ambiente en general y son más difíciles de detectar que el caso de las bacterias. La tipología de parásitos son diversos, pero en el caso de nuestro país, los más comunes que afectan el organismo de niños, adultos y ancianos suelen ser las lombrices que conocemos comúnmente, ¿verdad?, las amibas, está también la yardia, una que se llama yardia lambria, el trichuri trichuras. Entonces son los que con más frecuencia producen infestaciones en la población. Tenemos la tenia saginata o tenia del buey, de la carne de res, y la solium, que es la carne procedente de origen porcino, es decir, cerdos, ¿verdad? Estos tipos de parásitos son los que generalmente tenemos acá, y en un porcentaje de un 30% de todas las muestras que diariamente se procesan. Las bacterias y los virus necesitan de otro individuo llamado huésped u hospedador, y algunos requieren vehículos para llegar al hospedador. Estos pueden ser insectos, animales, plantas, alimentos contaminados, aire, suelo o el agua. La tenia, que lleva un ciclo de contagio totalmente diferente o de desarrollo. Por ejemplo, fíjese de que acá, después de que sale del cuerpo humano, es ingerida por los animales, como las vacas, los cerdos, así. Entonces ellos lo ingieren y luego ellos nuevamente la expulsan y el ser humano viene y la ingiere por medio del agua contaminada o los alimentos contaminados. Las características que presenta una enfermedad de tipo parasitaria son diversas. Pueden presentar dar prurito o picazón en el ano, náuseas, cefaleas o dolores de cabeza, incluso adinamia, o sea, una estado en que el paciente se siente todo perezoso. Pueden provocarnos dolores, diarreas, infecciones de diferentes tipos, ¿verdad?, que pueden llegar a complicarse si no se tratan adecuadamente y el tiempo oportuno. Hay quienes tienen hasta 4 o 5 parásitos diferentes, entonces depende de eso el cuadro se va haciendo más agudo. Alexander Fleming en 1928 hizo que por primera vez se detuviera la reproducción de bacterias patógenas en un organismo, creando el primer antibiótico, la penicilina. Si son bacterias, entonces hay que usar antibióticos.
¿verdad? Si son enfermedades virales, pues como los virus son unos agentes diferentes, entonces no es necesario darles antibióticos, sino que hay que darles medidas paliativas para el caso clínico definitivo, dependiendo de cada huésped, cada persona. El examen para determinar si una persona posee parásitos es el examen de heces fecales. Bueno, las muestras se reciben en la mañana y luego pasan al área de parasitología para ser procesadas. Se hace un montaje al fresco en una lámina con solución salina y con Lugol, y luego inmediatamente después pasan al área de procesamiento, y donde están viendo ya en el microscopio para determinar qué tipo de parásito es el que tiene el paciente. Y como conclusión, yo recomiendo hacerse por lo menos cada 6 meses un examen de heces, que eso a usted le va a garantizar por lo menos de que no está parasitado. Y con respecto al rotavirus, es una enfermedad diarreica, además de presentar en ciertas ocasiones otros síntomas al ser humano, causada por un virus. Este virus usualmente se encuentra en el polvo, en el suelo, en la arcilla, en el lodo, y es un virus que ataca regularmente a niños menores de 2 a 5 años, ya que su estado defensivo no es muy maduro. El rotavirus es más que todo ahorita a nivel mundial una pandemia en que se están encontrando casos, pero sobre todo en las áreas más vulnerables, como son los países en vía de desarrollo, se ha incrementado el número de la incidencia y prevalencia de la enfermedad. El rotavirus es considerado altamente contagioso y se transmite principalmente por no lavarse bien las manos después de defecar. Particularmente los más afectados, según la investigación, son los infantes menores de 5 años. La diarrea generalmente por virus, pero puede ser por bacterias, puede ser por hongos y por parásitos. Pero en la investigación se hace un análisis en que no solamente los virus están involucrados en la diarrea infantil, sino también las bacterias en un gran porcentaje. El periodo de incubación de la enfermedad por rotavirus es de aproximadamente 2 días. En el caso del virus por rotavirus, el más frecuente es una diarrea viral, ¿verdad? Que no tiene olor, generalmente tiene un pH ácido y puede llevar al niño a una deshidratación y posterior a una muerte. Se estima que más de 870,000 infantes en el mundo mueren a causa de la deshidratación que produce la enfermedad cuando no se controla a tiempo. El rotavirus infantil, según la investigación, está relacionada con el factor climático. Se puede dar en cualquier época del año, pero como se ha relacionado diarreas con invierno, en este caso por las diarreas bacterianas, pero el proceso viral puede ser en cualquier época. En países industrializados es más en época de nieve, que está nevando, porque el clima es más frío, le puede favorecer las condiciones climáticas al virus. Para el 2010, la cifra de afectados por rotavirus fue 177 casos menores a las del 2009, que reflejó 207 casos según el Ministerio de Salud. Este estudio epidemiológico efectuado en el país muestra que a pesar de las agraviantes, muchos niños aún continúan consumiendo agua contaminada de chorros sin hervir. Contaminación del agua es uno de los factores que se ha descubierto, pero mejorando la calidad del agua puede subsanar los indicadores de morbilidad y mortalidad. Los padres de familia deben tomar medidas de precaución, higiene para que este fenómeno se vea reducido y controlado. Lavado de manos, hervir el agua, tener un buen control de calidad de aguas servidas, y la otra, tener buenos hábitos higiénicos. Afortunadamente, en nuestro medio ya existe una vacuna contra el rotavirus. Se creó una vacuna preventiva
para evitar esta enfermedad. Lo único que por el momento como que no hay mucha disponibilidad en el mercado o utilización pública, ¿verdad? Pero si usted puede consultar a su médico de cabecera, pues indíquele que le prescriba esta vacuna a su niño para evitar la enfermedad, ya que le ayudaría mucho a prevenirla. Convivir con las bacterias, virus y parásitos es inevitable. Por ello es recomendable tomar las medidas adecuadas de saneamiento e higiene personal, como lo detallan expertos investigadores de la Universidad de El Salvador y médicos en general, para contrarrestar las enfermedades relacionadas con estos organismos que se pueden encontrar en cualquier ambiente de la vida cotidiana del ser humano.